Hola chicos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo optimizar tu computadora en Windows 10. Vamos allá. Bueno chicos, para empezar el video vamos a primero crear un punto de restauración por si quieres revertir los cambios que hemos hecho. Primero vamos a entrar al menú de Windows y vamos a escribir punto de restauración. Vamos a abrir el que dice crear punto de restauración y vamos a darle al botón que dice configurar. Lo que vamos a hacer primero va a ser eliminar los puntos de restauración que hayamos tenido antes. Le damos a eliminar y después vamos a ver si tenemos deshabilitado la protección del sistema. En caso de que lo tenga deshabilitado, les recomiendo activarlo. Y en el uso máximo del espacio para crear punto de restauración, les recomiendo dejarlo en al menos 2%. Luego le damos a aplicar y luego le damos a aceptar. Y luego de haber hecho eso, le damos a crear y le vamos a poner el nombre al punto de restauración como creamos, que se llame el punto de restauración. Y luego de haberlo hecho, ya simplemente lo creamos y ahí está. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es para este punto vamos a irnos a sistema y vamos a bajar y vamos a darle donde dice acerca de. Y ahora vamos a darle configuración avanzada del sistema y luego le vamos a dar el botón que dice configuración. Este botón nos va a abrir una pestaña en el que salen algunos aspectos del sistema de pura estética. Y si les sale todo activado, les recomiendo ir desactivando uno a uno hasta desactivarlos todos. Y esto lo que va a hacer va a optimizar más. Estos son cosas estéticas de Windows. No va a haber mucho cambio si lo desactivas, pero igualmente va a mejorar el rendimiento de tu computador. Bueno chicos, en este punto lo que vamos a hacer es eliminar archivos temporales. Le damos a Windows R y ponemos Prefetch. Esto nos va a abrir una carpeta, si nos pide permiso se lo damos. Y ahora lo que vamos a hacer en esta carpeta, vamos a seleccionar todos los archivos. Yo lo que hago es, le doy clic a la primera carpeta y con Shift presionado le doy clic a la segunda. Y le doy clic derecho y eliminar. En caso de que le salga eso, le damos para todos los elementos y le damos omitir. Y una vez eliminado todos los archivos temporales de la carpeta Prefetch, hundimos Windows R y esta vez vamos a poner el porcentaje, AppData porcentaje. Vamos a hacer lo mismo. En esta carpeta hay archivos temporales de aplicaciones. Y bueno, lo que vamos a hacer, hacemos lo mismo que con la carpeta Prefetch. Eliminamos todos los archivos. Y ahora esperamos a que se vayan eliminando los archivos. Nos va a salir esto y vamos a darle a aplicar para todos los elementos. Le vamos a dar omitir. Bueno, como ya se eliminaron todas las carpetas del archivo porcentaje temp, porcentaje, y ahora vamos a cerrarla, vamos a darle Windows R y vamos a poner temp, solo que esta vez sin los porcentajes. Esto va a abrir la carpeta llamada temp. Esta carpeta, en vez de tener archivos temporales de aplicaciones, estos son archivos temporales del sistema. Hacemos lo mismo, seleccionamos todos los archivos y le damos a eliminar. En caso que le diga que se necesita permiso para proceder con la eliminación de los archivos, nada más le dan a reintentar y les va a dejar proceder. En caso de que le salga esto, estos son archivos que el sistema está usando actualmente y no se puede borrar. Si quieren pueden comprobarlo, dándole a reintentar y como ven no les va a dejar, así que le tienen que dar a omitir para poder eliminar los archivos. Si ven que le sale mucho lo de que necesita proporcionar permisos para poder eliminar los archivos, le dan a cancelar y ya se habrán eliminado todos los archivos, como ven. Una vez eliminados los archivos, ya podemos cerrar la carpeta temp, porque ahora vamos a poner otro comando en Windows R. Abrimos el Windows R y vamos a colocar event wr. Igualmente le voy a colocar todos los comandos en la descripción para que no los tengan que escribir si quieren. Y una vez en este menú tenemos que abrir lo que dice registros Windows y le damos aplicación. Esperemos que cargue aplicación. Y una vez que cargó, le damos clic derecho, le damos a vaciar registro, le damos a borrar y ahora vamos a la carpeta seguridad, le damos clic derecho y vaciar registros. Y quiero aclarar algo, no es guardar y borrar, es borrar, porque si guardamos y borramos no hacemos nada. Hacemos lo mismo con la carpeta instalación, le damos vaciar registro, borrar, hacemos lo mismo con esta carpeta, vaciar registro, borrar y hacemos lo mismo con evento reenviado, vaciar registro y borrar.
En el explorador de archivo vamos a este equipo y en el disco duro C le damos clic derecho, le damos a propiedades y vamos ahora en general, le damos a liberar espacio. Asegúrense de estar en general. Le dan a liberar espacio, esto va a cargar un momento y acá les saldrán los archivos que pueden eliminar. Acá les recomiendo eliminar todos ya que esto normalmente son archivos basura, archivos que no sirven del sistema, que nada más están ocupando espacio y bajando el rendimiento de tu computadora. Acá le dan limpiar archivos y esperan un momento. Se les va a abrir esto donde aparecen más opciones para borrar y ustedes nada más eligen todas. Si hay alguna que no quieren borrar, yo no sé. Por ejemplo, limpieza Windows Update. Estos son archivos basura que deja Windows Update. Eso no importa. Y vamos a borrar todos estos archivos. Y nada más esperan que esto cuando cargue se va a cerrar. Así que eso no importa. Si quieren pueden dejarlo en segundo plano. No va a pasar nada. Aquí vamos a sistema. Y vamos a notificaciones y acciones. Si bajamos acá van a aparecer todas las aplicaciones que tienen notificación activada, que además de ser molestas algunas veces nos bajan el rendimiento del computador, así que eliminan las que quieran y ya habrán hecho esta parte. Para este paso nos iremos donde dice aplicaciones y vamos a buscar la que dice inicio. Estas son aplicaciones que iniciarán apenas al abrir el computador. Y esto, además de ralentizar el inicio del computador, también puede ponerlo un poco más lento. Para este apartado sí recomiendo deshabilitar todas las aplicaciones porque ¿para qué necesitamos que inicien apenas encendamos el computador si podemos abrirlas? Esto nada más consumirá rendimiento de nuestro computador. Acá iremos a personalización y donde dice fondo les recomiendo poner imágenes para que Windows no ande poniendo imágenes o videos y que esto consuma rendimiento de su computador. Y ahora lo que haremos será ir donde dice colores y les recomiendo poner el tema oscuro ya que para mí es el que mejor se ve. Y en caso de tener activados los efectos de transparencia, les recomiendo desactivarlo ya que esto optimizará mejor tu computador y además que no cambia tanto. Acá nos iremos a juegos y en Xbox Game Bar si lo tienen activado lo desactivan porque esto suele consumir rendimiento mientras juega. Y nos vamos a modo de juego y también si lo tienen activado les recomiendo desactivarlo ya que esto en vez de mejorar nuestro rendimiento muchas veces hasta lo empeora. Acá nos vamos a actualización y seguridad y nos vamos a optimización de distribución. Si dice permitir descarga de otro equipo lo tenemos activado, lo desactivan. Y acá lo que vamos a hacer es limitar el porcentaje de ancho de banda que usar Windows para esta opción, que recomiendo mucho deshabilitarla, limitarla. Y acá lo vamos a limitar al mínimo que es 5% y así lo hacemos con las demás opciones. Vamos limitándolo al 5% y lo de GB al 5 GB respectivamente. Acá sigan bien mis pasos. Vamos al buscador de Windows y ponemos msconfig. Hundimos configuración del sistema. Acá ahora nos vamos donde dice arranque y vamos a opciones avanzadas. Donde dice número de procesadores, si lo tienen desactivado lo habilitan y ponen el máximo que tenga su procesador. Una vez hecho esto, ahora le dan a aceptar, luego le dan a aplicar y otra vez a aceptar. Y les saldrá para reiniciar el computador y lo reinician. Esto hará que Windows use el máximo potencial del procesador. Bueno chicos, esto será lo último que haremos por el video de hoy. Y acá usaremos una aplicación llamada Ubit Uninstaller. La pueden instalar, le dejaré en la descripción para instalarlo, es totalmente gratis. Y bueno, acá lo que haremos será desinstalar aplicaciones innecesarias. Acá lo bueno de esta aplicación es que te muestra todas las aplicaciones registradas, todas las que están en el sistema. También te muestra los programas que pesan demasiado gigas. También te sirve para optimizar el espacio del computador. Y también, esto es lo más importante, te muestra los programas que son usados con muy poca frecuencia. Y así podrás eliminar aplicaciones que además de ocupar espacio, también consumen rendimiento. Y así podrás optimizar mejor tu computador.
Bueno chicos, espero que les haya servido el video y si así fue, les agradecería si me dejaran un like y compartieran el video y se suscribieran y nos vemos en otra. Adiós.